Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Jonás 1, 1 al 3. Aleluya. Parece que ya todos estamos listos. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Aleluya. Padre amado, bendito Rey de gloria, Señor eterno de misericordia, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor Padre, para escuchar tu palabra. Señor, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, yo me hago a un lado, toma tú el control, Señor, que sea usted transmitiendo, Señor, lo que fuimos a recibir, Señor, esta mañana, Señor, esta tarde, sea usted transmitiéndoselo a mis hermanos. Padre eterno, te damos gloria, honra, alabanza, adoración, y que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para poderlo poner por obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Pero mire, más abajo en el 5 dice, bueno, vamos a leer más abajo, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se presentó y se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces estos expositores de la palabra decían, y yo lo creo, que así como Jonás se puso a dormir, así también la iglesia en estos tiempos está dormida, porque no quiere la iglesia evangelizar. Muchos por temor, muchos no sabemos por qué, pero la iglesia no tiene ganas de evangelizar. Pero sabemos, hermanos, que Dios nos cuida cuando nosotros hacemos el trabajo del Señor. Y siempre lo hemos dicho, que si Dios nos quiere aquí, aquí nos va a tener. Pero si Dios sabe que le somos más útiles de donde somos, allá vamos a estar. No importa salgamos o no salgamos, porque es un decir salgamos o no salgamos, porque salimos o no salimos. Salimos a comprar, salimos a lavar, salimos a la escuela, salimos a trabajar, salimos hasta a pasear. Entonces, ¿verdad? Sí salimos, hermanos. Pero hay un sueño espiritual en estos tiempos. Ya no hay esa pasión. Y recordemos también que le pasó a la iglesia primitiva eso, cuando dice que el Señor les dijo, dice: y seréis investidos del poder de lo alto. Dice, entonces dice que saldrían a predicar su palabra. Pero comentaba el hermano Roger, que es verdad que dijeron eso, pero también muchas veces, ¿cómo vamos a salir a predicar si no leemos la Biblia, si no oramos, si no nos da motivo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una mente tan finita o tan pequeña que ahorita leemos una cosa, es más, este mensaje para mañana ya se nos va a olvidar. Al menos que sí. ¿Sabe cuándo nos quedan los mensajes o algunas partes? Porque no todos. Cuando nos interesan. Entonces se nos queda. Porque dice, oh sí,
Y cuando se nos queda es porque el Señor nos está hablando, hermanos. Porque es el Señor el que nos habla. Entonces, ¿verdad? Dice que Jonás estaba durmiendo, y así está la iglesia también. Pero vamos a ver qué pasó en el capítulo mismo 1, pero 15 y 17 dice. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, como este muchacho no quería obedecer a Dios, no quería salir a evangelizar a Nínive, sino que se fue al lugar opuesto, Dios le preparó un pez. Y ahí en el pez él meditó la situación. ¿Se imagina cómo sería esa situación que él estaba pasando? Acuérdense que las ballenas y todos los animales tienen ácidos que disuelven la comida. Y según los eruditos, que cuando Jonás salió de la ballena, él apestaba. Y los ácidos se habían comido parte de su cabello, parte así como su piel no salió tan normal. Por eso fue que los ninivitas le pusieron atención, porque su Dios era el pez. ¿Sí? Entonces muchas veces Dios ama tanto las almas, así como usó a alguien para que le hablara a usted y a mí, así también Él en estos días nos quiere usar para hablarle a los que no lo conocen. Pero nosotros o estamos dormidos y no queremos obedecer, y el Señor nos manda una ballena. ¿Y cuál es esa ballena, hermana Luz? Las situaciones adversas que vivimos. A veces la enfermedad, a veces problemas. ¿Sabe que a veces usted y yo vamos a parar al hospital? Porque Dios así lo ha permitido, porque como no queremos salir a evangelizar, entonces nosotros vamos al hospital y nos damos cuenta de lo que está viviendo la demás gente. ¿Sí? O cuando se enferma un hermano en la iglesia y vamos a visitarlo, nosotros vamos a visitar al hermano, pero llegamos y nos damos cuenta que no solo el hermano está viviendo esa situación, que hay personas que están aún peor que ellos. Y Dios empieza a tocar nuestros corazones y abre nuestros labios al ver la situación, porque usted y yo vamos a orar por el hermano, pero vemos al de al lado y le decimos, ¿quieres que oremos por ti? Y a veces nos dicen que sí, y a veces nos dicen que no. Y esas son las ballenas que nos pone el Señor a veces. Cuando vamos a diferentes, por X razón, vamos a lugares y vemos cómo está nuestro alrededor. Esas son las ballenas que usa el Señor para que usted y yo evangelicemos cuando no le queremos obedecer. Dice, Dios nos llama a Nínive a predicar el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Jonás dice que Nínive pensó que él era el principal de la historia. ¿Sí sabe por qué? Porque Jonás no quería predicar en Nínive. Y muchos dicen, ese profeta desobediente, y que. Pero si lo analizamos, como dicen los eruditos, Jonás tenía una razón para no querer ir a predicar a Nínive. Dice que los ninivitas eran crueles, que les arrancaban las pieles a sus enemigos, y ellos eran enemigos de los ninivitas. ¿Sí? Eran crueles, los asesinaban. Entonces, aunque seamos cristianos, a veces nosotros pues no, a veces aún como cristianos decimos, ay, mi enemigo. Si le dicen que se alivie tu hijo, que se alivie tu enemigo, no va a decir que va a decir que es su enemigo, ¿verdad que no? Vamos a decir mi hijo mejor. No, pues mi enemigo no.
Y esa era la razón de Jonás, que no quería ir a predicar. Pero Dios es tan bueno en amor y misericordia, que Él dice que deja salir su sol sobre buenos y malos. Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo, ¿sí? O sea, a toda la humanidad, hermanos. Y sigue en el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el mundo no quiere tampoco. Pero ya cuando usted y yo salimos, ya no es nuestro problema. Ahora sí, diciéndolo así en palabras fuertes, ya no es nuestro problema, porque nosotros ya evangelizamos. Pero ya no va a recaer sobre nosotros esas almas. Pero si no salimos, sí, hermanos, sí va a recaer sobre nosotros. Y decimos que Jonás se creía, amén, el principal de la historia. ¿Por qué? Porque dice que él, después de que estuvo en el pez y oró en el pez, y Dios hizo que el pez lo vomitara, salió a Nínive a predicar. En 40 días Nínive será destruida. Dice que fueron 3 días de camino. Pero ¿qué pasó? Que el rey lo escuchó. Llegó a oídos del rey y dijo: no, vamos a meternos en ayuno. Mire, se metieron en ayuno y cuenta la historia que a los bebés de pecho también no les dieron de mamar, a los animales. Entonces imagina, con los niños de todas edades, imagina. Entonces eso era un clamor, no era un bebé con hambre como yo, no, pega gritotes. Ahora se imagina 3 días. Pero dice que al oír Dios el clamor, tocó su corazón y los perdonó. Pero Jonás estaba por allá afuera en la ciudad, esperando que Dios destruyera a Nínive. Y cuando vio que no, él le dijo: por eso no quería venir, porque te conozco. Muchos dicen: es que Jonás no conocía a Dios. No, Jonás conocía a Dios, por eso no quería ir. Que Dios es grande en misericordia, que cuando uno se arrepiente, Él perdona. Entonces Jonás estaba muy enojado, porque una, no destruía Nínive. 2, en una noche creció una calabacera, y al otro día salió un gusano y se lo comió. Dice: vamos a leerlo, porque la verdad que aquí este Jonás es bien dramático. A veces así somos también nosotros, bien dramáticos, ¿verdad? Dice: entonces dijo, aquí, a ver. Dice, pero en el 4:7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Mire, y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mire, es que en todos los lugares, por más que se conozca el lugar por la maldad de las personas, siempre hay personas buenas, ¿verdad? Entonces Jonás quería otra cosa, que lo que dice la Biblia, que el verdadero profeta, cuando daba una profecía y se cumplía, eso era su sello de que era verdadero profeta. Entonces la profecía que Jonás dio por 3 días no se cumplió. Quedó su reputación en duda. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de Nínive, porque se arrepintieron. Entonces no nomás era que Jonás no quería ir a Nínive, ¿sí? Y vemos que Jonás, pues, en parte tenía razón, amén, en parte. Así como dijéramos ahorita, no, pues tiene razón, porque se lo está llevando.
Pero mire, Dios le demostró que aún en el vientre del pez Él lo cuidó. Y lo tuvo que meter ahí para que lo obedeciera. Así que no esperemos que Dios nos meta en el vientre del pez, hermanos. Amén. Para salir a evangelizar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, dice él. Dice que el mover, dijeron que el Espíritu Santo llevó a toda una ciudad a la salvación. Sí, porque acuérdense que es el Espíritu Santo desde siempre quien que redarguye los corazones, y Él redarguyó los corazones de los ninivitas para que se arrepintieran. Entonces ese arrepentimiento llevó que toda una ciudad se salvara. Y me tengo que apurar porque yo ya leí. Ese fue el primer punto o el primer tema, como usted lo quiere llamar. Yo pienso que no lo vamos a acabar. Y el segundo es la misión 24/7. ¿Qué es 24/7? 24 horas los 7 días de la semana. Y ese está en Hechos 1:8. Hechos, vamos a tratar de sacarlo todo completo hoy, porque la verdad sí, a mí me pareció muy bonito cuando se habló de todo. A medias no se va a ver muy bonito. Hechos 1:8. Y si lo tiene, ayúdeme a leerlo, hermano. No sé si le doy permiso que me ayude a leerlo. Hechos 1:8. ¿Perdón? No, 24:7. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, importantísimo, para salir a evangelizar nosotros tenemos que buscar de Dios para tener ese poder, porque nos pueden salir personas que nos quieran atacar, y usted no se va a poner a pelear con ellos, nomás le dicen en el nombre de Jesús, no me toca, si no lo va a tocar. Y tenemos que orar antes de salir a evangelizar, para cubrirnos con la sangre de Cristo y para que el Señor ponga las almas que necesitan. Entonces el poder es muy importante que viene del Espíritu Santo. Dice, toda la iglesia con todo el evangelio a todas las naciones. Hablar de todas las personas, dice, hablar a todas las personas del evangelio. Primero dice, debemos aprovechar las oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades que usted y yo tenemos para hablar del evangelio? Cuando vamos a la escuela, cuando vamos al supermercado, en la lavandería, en el doctor, cuando salimos, hermanos, en el trabajo, en cualquier lugar que haya personas, ahí tenemos que aprovechar. Por eso se llama 24/7. Hasta nuestros propios familiares, ¿verdad? Y dice que muchas veces Dios nos pone en situaciones difíciles para que veamos lo que viven los demás, como comentamos con Jonás, ¿verdad? Y también hay otro punto que dice que tenemos que practicar las 3 C de la evangelización. C de casa. Bueno, no le encuentro la C, pero bueno, vamos a dice, oración. Orar por la iglesia para que salgan dijo que no debemos empezar a orar por las almas. Y es verdad, tenía sentido lo que dijo esta persona. Orar por la iglesia para que salgamos a evangelizar. Que Dios nos ponga ese anhelo de salir a evangelizar. Miren, que los milagros comienzan cuando usted y yo evangelizamos. Y es verdad, porque aquí ya todos conocemos el poder de Dios. Construir puentes, dice. ¿Qué es construir puentes? Invitar, por ejemplo, a una persona a una taza de café o refresco, o hacer eventos, ¿verdad? Primero, tengo que empezar conmigo, pidiendo a Dios que me use. Después hablar a los familiares, los que tenemos hijos grandes y que no están asistiendo, a hablarle a nuestros hijos, a nuestros primos, todos nuestros familiares, amigos y vecinos.
Y eso lo podíamos hacer, ¿verdad? Cuando se haga un evento aquí en la iglesia, como por ejemplo mañana fuera buena para invitarlos. Conocidos, contactos casuales. ¿Cuáles son los contactos casuales? Como dijimos, los del trabajo. Personas no conocidas, esas son las que andan allá afuera. ¿Y cómo podemos evangelizarlas? Compartir nuestra historia. Por ejemplo, cómo era mi vida antes, cómo entregué mi vida a Jesús, cómo es mi vida ahora. Y guiar a la persona a entregar su vida a Jesús. Pero esta persona también decía que cuando usted hable de su vida, que no tarde tanto porque la persona se aburre. Y que también cuando uno hable de un testimonio, le demos la gloria a Dios, no a nosotros, ¿sí? Porque la gloria es para Dios, no estarnos nosotros engrandeciendo, porque Él es el que hace las cosas. Amén. Que compartamos el evangelio con todas las personas. Y decía esto muy importante: un testimonio no se glorifica a uno ni la situación adversa, se glorifica a Dios. Y mire, decía que, bueno, ponían ahí un ejemplo, que dice que un burrito le dijo a otro, cuando entró a la ciudad: ¿Viste cómo me aclamaban, cómo me aplaudían? Ya lo hemos oído. Dice: ¿viste que me ponían palmas para que no me ensuciaran las patas? Dice, y me tiraban mantos porque me estaban aclamando. ¿Y qué le dice el otro burrito? Ay, burro, ¿por qué eres tan burro? No era a ti al que aclamaban, era el que iba arriba de ti cuando nuestro Señor Jesucristo entró, ¿verdad? Y decía esa persona que a veces así somos nosotros, como el burrito. Oramos por una persona, Dios lo sana y decimos: que lloré por la persona y se sanó. No, es que no somos nosotros, es el Señor que hizo la obra a través de nosotros, porque Él quiere usarnos a usted y a mí. Él pudiera mandar ángeles, pero Él quiere usarlo a usted y a mí, ¿verdad? Entonces, calificaciones para ser usados por Dios, la persona que Dios quiere usar. Y vámonos a Isaías 6:1. Isaías 6:1. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubría sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los cuasiles de la puerta se estremecieron con voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Acuérdense que dice la palabra que nadie puede ver a Dios y viva, ¿verdad? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomó del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Mire, hermanos, entonces dice que una persona, para que la que Dios quiere usar, es una persona, dice, aleluya, estar limpio, ser tocados por Dios, ver las necesidades del mundo. Oyó a Dios
Que el fuego toque nuestros labios y sean purificados por la santidad de Dios, ¿verdad? Él quiere tocar nuestros labios y santificarlos. Y vamos a ver qué dice Isaías 55. Ahí habla de los labios, me parece. 55. Dice así: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni volví atrás. Miren, aquí anda el oído, no es la boca. Miren, me abrió el oído y yo no fui rebelde. Es que a veces el Señor nos manda a cierto lugar a evangelizar, pero nosotros decimos otro día y otro día, y así nos vamos. Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Nuestros oídos tienen que estar abiertos a la voz de Dios y salir de las cuatro paredes. Vayamos al mundo a predicarle a las almas. Debemos recuperar, él decía que debemos recuperar el arte y la política, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Pero si usted se da cuenta, ahorita se está recuperando el arte. Están saliendo muchas películas muy bonitas cristianas. La Pasión de Cristo fue una película que ha tocado fuertemente al mundo y es la que más o menos se asimila a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y si usted escucha los testimonios de los actores, son tremendos. Como rayos les cayeron cuando estaban ahí haciendo la película. Como el actor que hizo el papel de nuestro Señor Jesucristo, como eran italianos, dice que no hablaban el idioma y supuestamente no sé qué le habían puesto un palo ahí para que no le llegaran los latigazos, pero dice que estos italianos lo tiraron tan fuerte que le llegó a la espalda y sí le abrió. Y cuando él iba cargando el madero, sí llevaba calentura, y aun cuando estaba en el madero, que cayeron rayos sobre él. Escuche usted los testimonios, están muy impactantes. También que dicen que el que la hizo de Barrabás no habló nada de esa persona. Dice que también era un chaparrito italiano y que andaba metido en el alcoholismo y que le dijeron: oh, queremos que vayas a hacer el papel de Barrabás. ¿Y qué voy a decir? Nada. Tan poquito, no, a mí dame otro papel más grande. No, ese está bien, mira, ese te queda bien. Hermanos, dice que cuando él vio al actor que hizo de Jesucristo, dice cuando la parte que el actor lo volteaba a ver y él lo vio, dice que él sintió algo tan tremendo que él dejó el alcoholismo, él fue transformado, muchas personas de ahí cambiaron su vida anterior por causa de esa película. Tal vez no sean cristianos, pero ya no son como antes y ya están más cerca para que sean alcanzados, ¿verdad? Pero a veces esas personas están haciendo mejores cosas que nosotros, que sí conocemos al verdadero Cristo y estamos aquí sentados. Ese autor dice que ahorita está dando conferencias en las escuelas acerca de la palabra, porque le cerraron las puertas del cine. Era uno de los más famosos actores cuando lo llamó, pero le dijo el director: pero tenlo por seguro que si tú aceptas este papel, tu carrera va a fracasar. Y dice que él, cuando estaba hablando, dijo: ¿sabes qué? Me doy cuenta que tengo 30 años y que mis iniciales son JC. Y se sorprendió, dice, y le dio temor al director. Dice: no puedes arrepentir. No, lo voy a hacer. Sí, miren. Entonces, también nos vamos a llevar muchas sorpresas, hermanos, créanme. Porque a veces nosotros muchos criticamos tantas cosas y no hacemos nada. Y hay gente que aquella iglesia, que no sé qué, pero ellos están trabajando. Y nosotros que tenemos la sana doctrina aquí sentados, entonces van a haber sorpresas, hermano. Muchas sorpresas, amén. Y luego, por ejemplo, yo pienso que sí, hasta católicos van a ver allá. ¿Sabe por qué? Porque el hermano de mi abuelita era sacerdote, hace años.
Y dice que estaba joven y que hubieron esas guerrillas y que vinieron a matarlo, que le dijeron, ¿cómo dijo? Blasfema en contra de Cristo, dice, o te matamos. Y dice que él dijo, viva Cristo Rey y muera el mal gobierno, y lo mataron. ¿Usted qué piensa? Porque no dijo la Virgen, aunque sí ellos, pero no dijo la Virgen, no dijo San Judas, no dijo viva Cristo Rey y muera el mal gobierno, y lo mataron. Bueno, los cristianos también eso decían. Yo pienso entonces, ¿verdad? Que sí van a haber sorpresas, no sé, porque Dios es un Dios tan bueno y tan justo, que Él, ¿por quién murió ese varón? Por Cristo, ¿sí? Al decir viva Cristo Rey y muera el mal gobierno, amén. Entonces dice, gloria a Dios, el Evangelio puede destruir cualquier ámbito oscuro del mundo. ¿Cuál ámbito? Por ejemplo, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, todo. Siempre y cuando nosotros lo pongamos en la mano de Dios. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que si hay una persona atrapada en esas áreas, a través de la oración, se puede destruir eso. ¿Sí? Pero como decía mi esposo, si lo hacemos unidos. Por eso, hermanas, yo les invito, tenemos el grupo de damas. Si están enfermas, si alguien está enfermo, si conocen de alguien que está, ahí pongan, hermanas, oremos por esto, por favor. Para eso es el grupo, o para dar un anuncio, ¿verdad? Para eso es el grupo, amén. Entonces, y yo pienso que más de una estamos orando de 4, tal vez no a 5, porque nos quedamos dormidos, porque es cansado, hermanos, todos los días, es cansado. Pero pues, estamos orando, amén. Y a veces, pues, Dios nos da la fortaleza y más de 1 hora, pero lo importante es estar constantemente orando, amén. Entonces, Isaías 52:7. Vamos a ver qué dice. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire cómo ve el Señor nuestros pies cuando usted y yo evangelizamos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre las nuevas. Mire, pero también hay que hacerlo alegre, no enojado, amén, aleluya. No es así, arrepiéntese porque si no se va a ir al infierno. No, alegre. Mire, Cristo le ama, amén, aleluya. Entonces, Dios ve hermoso en nuestros pies cuando usted y yo evangelizamos. Tenemos que tener, dice, pies veloces para compartir el evangelio, ¿sí? Pero cuando habla de pies veloces, no creo que vamos a andar corriendo, menos yo, ¿verdad? Así como ando, no. O sea que estar listos para evangelizar, amén. Gloria a Dios. Isaías 49:2, a ver qué dice aquí. Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda que cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Dice, muchos somos como, a ver, dice, que dice que nos puso, y puso mi boca como espada aguda que cubrió con la sombra de su mano. Como espada, que es una espada corta, y cuando usted habla del evangelio, corta la mente, corta el pensamiento de la persona, lo que le tiene tapado el entendimiento, ¿sí? El Espíritu Santo ahí viene cuando usted habla del evangelio y él redarguye, se está cortando, ¿verdad? Esa ceguera espiritual, aleluya, gloria a Dios. Isaías 42, 6 y 7. 42, 6 y 7.
Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Miren, somos luz en las naciones, para que abran los ojos de los ciegos. Pero ¿cuáles ciegos? Los espirituales, y si a Dios le place también los ciegos, ¿verdad? Naturalmente, para que saques de la cárcel a los presos. ¿Cuáles presos? Los presos que tiene oprimido el diablo. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mire, casas de prisión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con oración y con amor, hermanos. Porque cuando usted tiene amor, usted y yo vamos a orar, vamos a gemir por esas almas, dice. Esa encomienda es para toda la iglesia, y todo lo que hacemos en la iglesia no es tan importante como salir a evangelizar. A ver, otra vez vamos. Esta encomienda es para toda la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia no es tan importante para el Señor como salir a evangelizar. O sea, predicar aquí es importante, pero usted y yo ya somos salvos. Para el Señor es más importante que vayamos a predicar allá. Sí. Todo lo que hacemos está bien, pero el Señor prefiere que vayamos allá. No que dejemos de hacer las cosas. Sí, hazlo, sí, abre la cortina, sí, ciérrala, sí, limpia, sí, pero también vayamos a traer las almas. Porque ¿por qué murió nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Para que seamos salvos, y usted y yo somos salvos. Entonces, si ese fue el propósito del Señor de venir hasta el mundo, quiere decir que eso es lo que a Él más le interesa. Claro que tenemos que hacer todo lo de aquí adentro, claro. No va a decir, la hermana Luz dijo que no limpiemos, pues ya no vamos a limpiar, que no. O sea, sigamos haciendo esto, pero ahora vayamos a lo que ama el Señor, que son evangelizar para la salvación de las almas. Amén. Isaías 51, 16. 51, 16 dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo: Sión, pueblo mío eres tú. Mire, Él pone en nuestra boca sus palabras. O sea, cuando usted y yo nos dispongamos a evangelizar, el Señor va a poner las palabras que vamos a hablar. Él va a ver si esta persona mejor nos conviene darle nuestro testimonio, o hablarle de algún pasaje de la Biblia, o hablarle del sacrificio que hizo el Señor. Porque hay personas que no quieren oír del sacrificio, pero cuando usted le cuenta su testimonio, a ver, ¿verdad? Entonces, empezar, ¿verdad?, por una de esas cosas. Aleluya. Dice: cuando evangelizamos, visitamos al enfermo, damos alimento al hambriento. Dice: al que tiene sed también. Recordemos que el Señor dijo: por cuanto, dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed, me diste beber, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, me visitaste. El Señor, cuando lo hicimos, no nos acordamos. Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste, ¿verdad? Entonces, hermanos, también como iglesia es importante, ¿verdad? Mire, ahorita tenemos a un hermano que está enfermito, que no lo hemos visto por mucho tiempo, nuestro hermano Edgar. Sí. Pues mi esposo fue a verlo el otro día, pero él sí quisiera venir, hermano, pero está más malito, entonces no puede caminar, y dijo que le daba trabajo hasta para ir a las citas. Entonces no nos olvidemos de él, estemos orando. Esa mentada asiática es la que no lo deja a él, ¿verdad? Porque dice que le duele mucho, y la operación me parece que no le quedó muy bien. Entonces, es que los doctores, hermanos, mire, 2 veces lo abrieron al pobre. Hacen cosas, a ellos no les interesa, con tal de volver a operar para sacar más dinero. A mí me operaron del brazo y sigue mal el brazo. Es que ellos solo quieren el dinero. Ni con la terapia. Solo quieren el dinero, es todo, ¿verdad?
Aleluya. También dice que debemos volver a la santidad y predicar la palabra. No testimonio, digo, ni experiencias personales. Debemos volver a la pasión por las almas. Y para eso tenemos que tener oídos abiertos, labios santos y pies veloces. Hermano, otra cosa, ¿verdad? Que decía estas personas, también dice, debemos ser amorosos y compasivos. Todos nos equivocamos, nadie es perfecto, hermano. Dice que, vamos a ver aquí, este es el, ya ni les dije los números que iban. Derribando fortalezas. Tenemos que demostrarle a los nuevos el amor de Dios, como dice Romanos 3:23. ¿Cómo dice? Se me olvidó. ¿Cómo? Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de ese Señor de Dios, de Cristo Jesús es vida eterna. Vamos a ver. Romanos 3:23. Se me confunde con Romanos 6:23. 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se me confunde con el 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces demostrarle, ¿verdad?, al inconverso que Cristo le ama, hermanos. Pero ¿cómo? A través, nosotros vamos a demostrarle el amor. No va a venir nuestro Señor. Nuestro Señor ya vino a demostrar su amor en la cruz. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reflejar ese amor. Y sobre todo decía que los líderes tenemos que ser amorosos. Si el nuevo creyente siente el amor verdadero, no va a dejar de venir, ¿verdad? Y dice que cuando viene, nosotros tenemos que guiarlos a que acepten a Cristo, pero luego enseñarles la doctrina, que es el pecado y que no, que tenemos que ser perdonadores, hablarles de Jesús. Dice que el evangelismo no termina cuando la persona levanta su mano y acepta a Cristo, sino hasta que usted lo lleve a ser una persona madura, como dice Mateo 18, 28, 18 al 20, Mateo, la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, gloria a Dios, aleluya, 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero dice que nosotros les debemos demostrar el amor, hermanos, cuando vengan. No importa, hermanos, nosotros como iglesia ya no hay nacionalidades. Aquí ya todos somos cristianos. Yo sé que cada quien se siente orgulloso de dónde nació, pero aquí todos somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, demostrarle el amor no importa de dónde sea la persona. No importa que si la persona ya ha venido, pero si no le hemos puesto atención, ahora pongámosle atención cuando vengan esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermana que viene de San Bernardino, ella no es cristiana. Ella las veces que ha ido a la iglesia, las veces que ha venido aquí, entonces ella no es cristiana, hermanos. ¿Sí? Y no porque sea mi hermana, sino todas las personas que vengan, ¿sí? Tenemos que demostrarles el amor, acercarnos, y la gente se da cuenta. Otra cosa, ¿verdad? Decían ahí que, por ejemplo, no hablarles pesado a la gente. Por ejemplo, a veces no son almas nuevas, hermanos, pero son personas que vienen de otra doctrina,
porque donde estaban, tal vez las lastimaron, le hicieron no sé qué. Y nosotros, que tenemos otra doctrina diferente, no querramos cambiarla en el día que llega, hermanos. Nosotros mismos no podemos cambiar. El Espíritu Santo es el que va a cambiar a través de escuchar las predicaciones, ¿sí? Porque a veces queremos cambiar a las personas que vienen de otras doctrinas. No, hermano, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Otra cosa, ser amables con ellos, ¿verdad? Cuando nosotros, hace años, estamos en Acapulco, que iniciamos, dijo el pastor que en una ocasión hicieron una campaña y invitaron a gente y llegaron. Pero ese día una hermanita que tenía 20 años llegó tarde, y cuando llegó encontró a una hermana sentada en su asiento y que le dice: ¿y usted qué hace en mi silla? Tengo 20 años sentándome en esa silla, así que por favor se para. Nunca más volvió la persona. Las sillas no son nuestras, hermano, más si son almas nuevas o visitantes. Dejémoslo, que nosotros más como líderes vayámonos para otro lado a sentar, ¿verdad? Sí. O a veces debemos de ser igual con todos, no que, y sobre todo, hermano, que cuando haya un evento como el de mañana, si vienen los invitados, siempre son primero, siempre se les sirve primero a los invitados. Y los niños, porque los niños no aguantan estar esperando, ¿verdad? Ya después nosotros. Entonces esas son cosas muy importantes para que la gente se quede. Demostrarle el amor, amén. Y vamos a orar, ¿verdad? Y yo pienso que queremos trabajar, hermanos, y procuremos, ¿verdad? Pues demostrar nuestro amor y tenerle paciencia a las almas nuevas, a los visitantes y aún entre nosotros mismos, hermanos, porque a veces somos tan difíciles que no nos podemos tener paciencia el uno al otro, amén. Padre amado, bendito, Rey de gloria, Señor, te damos gracias, Padre. Yo te doy muchas gracias por estas clases que fuimos a recibir, Señor. Ciertamente no son cosas nuevas, Señor, pero tú nos recordaste, Señor, que eso es lo que a ti te agrada, Padre mío, el evangelismo. Ayúdanos, Señor, prepáranos, danos estrategias de trabajo, danos metas, Padre, para poder salir a evangelizar. Te damos gloria, honra y alabanza, y que tu palabra, Señor, no solo quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también podamos salir, Padre, a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, y así le dé el tiempo a nuestro hermano. Oh, qué bueno. Entonces dice que terminamos y mañana